como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alat, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, gracias te doy en esta noche por darme la oportunidad, Señor, de disertar tu palabra. Eres grande en poder, misericordia. A ti sea la gloria, la majestad y el poder. Eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. En esta noche, Dios mío, te pedimos que tome control de los aires, Padre, en el nombre de Jesucristo, de las regiones celestes, y que tú abras el entendimiento, Dios de la gloria, abra, Dios de la gloria, el conocimiento de la gente, Dios, para que puedan entender y comprender tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta noche voy a estar hablando bajo el tema ¿por qué las caídas? ¿Por qué las caídas? Y cuando voy a hablar de caídas, si sería un ejemplo una resbalada con una cáscara de mango o con una cáscara de guineo. Pero precisamente de lo que voy a hablar no es de ese tipo de caída, sino es un ejemplo físico que se puede ver. Cuando alguien se cae, uno no sabe qué puede pasar. Cuando alguien se cae, dependiendo de dónde se caiga, si se cae de un avión, uno no sabe qué pueda pasar, ¿verdad? Si no, ya para caídas de revienta. No sabe lo que puede pasar. Pero de las caídas que voy a hablar, son de las caídas que el hombre sufre delante de Dios. De ese tipo de caída es la que voy a hablar. Porque muchas veces uno no analiza ni se percata de las cosas que como ser humano hace. Y cuando Dios tiene que pedir cuenta, entonces Él lo hace por cada uno de mis comportamientos, de sus comportamientos. Porque hay cosas que nosotros, los seres humanos, hacemos y pensamos que Dios no se está dando cuenta. Y cuando Dios entonces tiene que pedir cuenta, llega y lo hace en público. Por eso vemos políticos salpiqueados, generales metidos en la droga, en la política, en la carrera armamentista. Y hemos visto cómo después de tantos años de estar ocultando su manera astuta de actuar frente al Estado, ha salido a la luz sus fallas. La Biblia dice que Dios sacó una nación de los lomos de un hombre llamado Abraham, y a esa nación le llamó Israel. Y Dios ha respaldado a Israel como nunca ha respaldado una nación. Es más, en estos momentos Israel es una de las naciones fuertes para combatir y para también producir a nivel mundial productos como la naranja y el limón. Le han ganado kilómetros y kilómetros de tierra al desierto y se han convertido en los número 1 en productores de cítrico. Dios ha respaldado a Israel. Pero hubo un momento en que Dios tuvo que producir una caída estrepitosa de esta nación, porque Dios le venía hablando más o menos 200
3 años duró hablándole Dios a la nación de Israel. Yo no sé cuántos años Dios le ha venido hablando a usted. Yo no sé cuántas veces Dios le ha hecho saber el comportamiento en que está andando. Porque Dios sí habla. Dios en las escenas del diario vivir muestra cómo está usted y muestra su desagrado, y también muestra que no está complaciente con lo que usted y yo hacemos. Dios lo muestra. Lo que pasa es que nosotros muchas veces sabemos que estamos haciendo lo malo, pero no somos capaces de frenarnos porque pensamos que Dios va a pasar por alto esto. Pero llega un momento en que Dios va a pedir cuenta, Dios va a solicitar el comportamiento del hombre, y si no lo hace aquí en la tierra, a través de las cárceles, a través de muchas cosas que le pasarán, lo hará un día en el infierno. Pero Dios va a pasar cuenta. La Biblia dice que Israel, una nación que Él le amó, y allí Dios gobernaba a esta nación. Pero dice la Biblia que a la nación no le gustó que Dios la dirigiera en un gobierno teocrático, y decidió que entonces se convirtiera en un reino monárquico, en un gobierno monárquico. Y allí comenzaron a pedir los reyes, y Dios le dio reyes como las demás naciones. Y el primer rey se llamó Saúl, el segundo se llamó David, y el tercero se llamó Salomón, el cuarto Robán, el quinto Jeroboam. Y así Dios comenzó a darle reyes a la nación. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Pero los reyes se corrompieron. ¿Sabe una cosa? Que lo más grave del hombre no es que Dios lo bendiga. Lo más grave del hombre es que no aguanta en medio de la bendición. Y es por eso que la plata corrompe, la posición social corrompe, y por eso el corazón debe estar preparado para cuando Dios nos vaya a ser importante o nos vaya a dar unos grandes estatus. Uno tiene que tener el corazón preparado. La nación de Israel no estaba preparado para los peldaños en los cuales Dios la iba a exaltar. Si usted no está preparado para recibir nada, no le pida nada a Dios. Quédese callado y dígale: Señor, prepara mi corazón para que cuando me vaya a dar la bendición, mi corazón no se corrompa. Dice la Biblia que los reyes comenzaron a crecer y a crecer, y dice que los reyes eran bendecidos, tanto así que Salomón llegó a ser uno de los reyes más bendecidos, un hombre que tuvo mucho dinero, que puso la plata a valer nada, porque con lo que se comerciaba era con el oro. Pero llegó un momento en que estos reyes comenzaron a practicar cosas terribles delante de Dios. ¿Sabe? Siempre he dicho, y la Biblia también lo dice, que el hombre para hacer lo malo se esconde en la oscuridad, y en la oscuridad es donde más fuerte es la presencia de Dios, porque para Dios las tinieblas es como si fuera el día, y uno cuando hace lo malo trata de esconderse, trata de ocultarse detrás de una hoja de papel para que nadie lo vea. Ahí está Dios observando, y esas son las cosas en las que Dios va a traer juicio, va a traer colación a la persona. Samaria, porque Israel se dividió en dos, en el sur y en el norte. Judá en el sur y Samaria en el norte. Así que cada rey iba asumiendo el reinado en Judá o en Samaria. Judá y Samaria iban subiendo cada uno en su rango. Pero Samaria fue la que más se corrompió. Dice la Biblia que los reyes de Samaria hicieron pasar sus hijos por el fuego. Y dice la Biblia que Dios envió a un primer rey llamado Tiglat-Pileser de los asirios. Y dice que se llevó cautivo, aparte de la nación de Israel, a Samaria. Se llevó cautivo a una cantidad de gente de esta. Dios había comenzado a pasar factura. ¿Sabe usted? Si usted ha hecho lo malo, si usted ha vivido delante de Dios asolapada o asolapadamente, y Dios no ha hecho nada, no crea que Dios no está viendo, porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes, sino que Dios no se cansa. Dios lo que espera es que usted y yo, en el tiempo que tengamos de estar en la tierra, le reconozcamos a Él como único y suficiente Salvador, que nos apartemos de lo que le está ofendiendo y caminemos en su sendero de justicia. Pero Dios un día le va a pedir cuenta a cada mujer, a cada hombre, así lo haya hecho
así vaya hecho, pensando en que nadie lo está viendo. La Biblia dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Gloria a Dios. Miguel Garavito, 191 niños mató. Y después que mató a todos estos niños, Miguel Garavito comenzó a declarar y a decir todas las cosas que hacía, porque el mismo Dios tiene que hacer que se cumpla la palabra, o entonces la palabra de Dios no fuera real. Samaria necesitaba entrar en el juicio de Dios. Yo no sé cuánto tiempo Dios le está dando a la gente, pero un día Dios va a hacer juicio sobre esta tierra. Un día Dios va a traer juicio sobre esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque los senadores, las senadoras, los ministros están sacando leyes contra la palabra de Dios, contra la moral. Y un día la caída de Colombia, la caída de los países va a ser estrepitosa y van a caer en vergüenza. Los grandes gobernantes, los grandes presidentes van a quedar en escarnio público porque han aceptado la inmundicia, han aceptado las cosas que Dios ha dicho en su palabra que no la deben de hacer los seres humanos. Gloria a Dios. La caída va a ser estrepitosa. Aleluya. En su nombre. Gloria. Aleluya. Con horror me enteré hace poco que una niña que nunca había vivido con su papá, 14 años, a los 14 años lo conoció y se quedó con él. Tiene 16 y han decidido irse de un estado, de los Estados Unidos donde están viviendo, para irse a vivir a otro estado donde permiten el incesto porque quieren tener hijos e hijas. Dios va a pedirle cuenta a ese papá. Dios le va a pedir cuenta a todos los estados de los Estados Unidos donde han permitido lo que es contra moral, lo que es contra la palabra de Dios. Gloria a Dios. No se tardará mucho en que venga el juicio. Las costas de Nueva York, Manhattan, están amenazados. Y yo sé que muy pronto va a venir el juicio. Y por eso el presidente de los Estados Unidos vive nervioso. Yo sé que ese hombre come, pero no anda en tranquilidad, porque él sabe que no ha ofendido a cualquier hombre de la tierra. Él es un mandatario grande e importante, pero él se ha metido así con Dios, se ha metido con las normas de Dios. Samaria se había metido con Dios, y cuando alguien se mete con Dios, Dios le va a responder, porque no hay cosa que el hombre haga en que Dios no lo tenga en cuenta. La peor ignorancia que nosotros podemos tener es de pensar que Dios es ciego, que Dios es sordo, que Dios no oye. Dios ve, Dios analiza todas las cosas y es más inteligente que nosotros, porque la sabiduría de nosotros, la inteligencia de nosotros ven desde arriba, porque la Biblia dice que el hombre no le puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Dice Juan 3:27 que todas las cosas vienen de arriba. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que Pileser tomó a Samaria en el año 733, pero en el 722 vino otro hombre, otro rey, subió Salmanasar, rey de los asirios, y volvió nuevamente para ser cautivo a Siria, y allí lo sometió. Allí sometió a Oseas, que era uno de los reyes de Samaria en ese tiempo. En el texto que leí, dice la Biblia que el hombre trató de conspirar. ¿Y qué es conspirar? Reunir una cantidad de gente. Ejemplo, si alguien quiere conspirar aquí contra el presidente Santo, se reúnen todos los altos mandos del ejército, los mandos menores, los mandos medios, se reúnen y llegan y matan al presidente y se sienta en la silla uno de esos generales. Eso es conspirar. Y eso era lo que estaba planeando Oseas, un rey de Samaria. Pero dice la Biblia que como Dios era el que estaba en el asunto, llegó y le dijo a este rey, que se me olvida el nombre, Salmanasar, en el 17:3. Contra subió Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo.
Pero dice que el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Dios sacó a la luz. ¿Sabe una cosa? Que cuando Dios decide sacar las cosas a la luz, no hay poder humano que pueda detener las cosas. Hoy nos dimos cuenta cómo la Interpol dio circular roja para la exdirectora del DAS. Estaba en Panamá hace 3, 4 años refugiada allá, apoyada por el gobierno de Panamá, y ahora sacaron la circular roja de la Interpol. La van a buscar donde esté metida, porque le llegó la hora. Aleluya. El que está haciendo lo malo, le llega su hora tarde o temprano. Por eso es que mejor hacerte amigo de Dios. Por eso es que mejor acercarnos a Dios y no andar como a nosotros nos parezca. Oseas pensaba que iba a ser calladamente, iba a tumbar a este rey de Asiria, pero este rey de Asiria lo levantó Dios para hacer juicio. Y Dios, cuando quiera, levanta a quien sea y hace juicio sobre lo que Él quiere, porque Él es Dios, Él es poderoso y Él puede hacer todas las cosas. Nosotros somos los que pensamos que Dios no tiene poder. Hay gente que piensa que Dios es un poquito de brisa. Dice la Biblia que con un puñado de agua en sus manos hizo los mares, océanos, Atlántico, Índico, con un puñado de agua en sus manos, y con 3 dedos de su mano recoge todo el polvo de la tierra. No es cualquier cosa, es un Dios grande. Por eso el que se mete con Él llega. Aleluya. Es mejor tenerlo de amigo. Oseas ofendió a Dios y lo tomaron cautivo. Usted dirá, ¿por qué vino la caída? Porque Dios comenzó a mostrar públicamente lo que era Oseas. Dios comenzó a sacar públicamente. Hay gente importante que tienen cosas escondidas, supremamente escondidas, y llega Dios y comienza a sacar. Dios comenzó, y una de las cosas que comenzó a sacar Dios a la luz de este hombre, la idolatría. ¿Sabe? Que la idolatría es la pérdida del control en nuestras vidas y hacemos lo que la carne nos dicta. Eso es idolatría. La idolatría solamente no es adorar a San José, solamente no es adorar a San Martín de Porres, solamente no es adorar a tal imagen, no. También hay otras cosas que son idolatría en nuestras vidas. La glotonería es idolatría. El comer así bastante, así que le suena al buche, eso es idolatría. Cuando uno está así que hace así y no puede ni respirar porque la comida la tiene aquí, si estornuda se le sale toda. Eso es idolatría, comer demasiado. Por eso el Señor dijo, mirad que no os sorprenda en la glotonería. Eso es idolatría. La fornicación es idolatría. Y una vez se piensa que idolatría nada más es ponerse y prender la vela. No solamente, eso es externo. He hablado de cosas internas dentro de nosotros, que esta idolatría sí es grave, esta idolatría sí es perversa, porque hay cosas que la adoramos internamente y nos afianzamos bajo una palabra: yo soy así y nadie me cambia. Eso hace parte de la idolatría, porque si lo que yo tengo no lo puedo dejar de hacer, eso es idolatría. Y si Dios no me puede cambiar porque yo no quiero, entonces nunca lo podrá cambiar. No porque no tenga el poder, sino porque usted no quiere. Yo no quiero seguir empecinado en la terquedad. Y Dios vino a buscar a los que están enfermos, no a los que están sanos. Dios vino a buscar a alguien que quiera recibirlo en su corazón. Dios no tiene necesidad de acercarse a la gente que no quiere acercarse a Él. ¡Aleluya! Cosas grandes meterse con Dios. Aleluya. Me recuerdo tanto guerra de las Malvinas Sur de Argentina. La reina Isabel peleaba contra el presidente argentino. Es una guerra casi como unos 40 años, y esta mujer no sabía qué hacer, pero esta mujer tenía en su escritorio la Biblia, y su autoridad era la Biblia. Y esta mujer Isabel ganó la guerra de las Malvinas. Eso es algo muy famoso. Usted se puede entrar en internet y allí ve cómo esta mujer, siendo una mujer, le ganó a un hombre el derecho de que tenía sobre unas islas en las Malvinas, en el sur de Argentina. Porque esta mujer
buscó a su Dios, buscó a Dios. Si usted quiere que Dios esté bien con usted, no le ofenda. La idolatría de ese hombre había hecho que Dios produciera cautividad. Dice la Biblia que también se olvidaron de los milagros que Dios le había hecho, porque los hijos de Israel, dice, pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de las tierras de Egipto, debajo de la mano del faraón. ¿Sabe? Que hay gente que se le olvida lo que Dios le ha hecho. Se le olvida lo que Dios le ha hecho. Hay un hombre en el mercado que estuvo en Guille de Ávila, aquí Dios lo conoce, y este hombre dice que su hija nunca se había parado, y él estaba aquí con Guille al frente, Dios estaba orando, y dice que de pronto alzó la mano y se le olvidó que la hija no se paraba, y la soltó y la hija se quedó parada y comenzó a caminar y a andar. Pero este hombre no aceptaba al Señor. Se olvidan de lo que Dios hace. A Samaria se le había olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Y sabe una cosa, cuando uno se le olvida de lo que Dios ha hecho en la vida, se le puede olvidar a uno hasta la mamá que lo parió, la abuelita que tuvo la mamá de uno. Todo eso se le olvida a uno cuando uno se le olvida quién es Dios. Y eso es la desgracia más grande que puede ocurrir en la raza humana. Dice la Biblia que también eran unos asolapados. Dice el 9, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos. Y esto que habla aquí, dice desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Eso, igual a español, significa obelisco. Hacían obelisco, unos mástiles muy largos, que aquí no hay obelisco, pero en la entrada de Valledupar hay un obelisco, en toda la entrada del terminalito hay un obelisco muy altísimo, y eso es honor al dios Pene, al dios Falo. Esta gente se había metido todo porque la idolatría que ellos estaban cometiendo no solamente era relacionada con las imágenes, sino que hacían orgías sexuales y hacían este tipo de cosas en los templos, y por eso cuando Dios vino los llevó cautivos a todos. Entonces las caídas son el resultado de lo que yo mismo siembro. Las caídas son el resultado de lo que yo secretamente en lo profundo de mi corazón hago y pienso que nadie me está viendo. Pero Dios un día comienza a pedir cuenta. Lo llama a uno. Porque uno es el que ha hecho lo malo, a uno es que lo tiene que llamar. No que fulana me incitó, que fulano me incitó. No, Señor, es con usted, porque usted se dejó llevar. Venga. Y lo llama a uno a cuenta. Finalmente, Samaria desapareció como nación. Desapareció totalmente. No quedó nadie de esta gente. Y hoy en día son los enemigos más acérrimos que tiene Israel. Fue la división tan grande que hoy en el presente todavía son enemigos. Porque un día desobedecieron la palabra. Pero el Señor volverá a esta tierra. Y cuando vuelva a esta tierra, dice la Biblia, Zacarías capítulo 14, que pondrá los pies sobre el monte Sión enfrente de Jerusalén. Entonces la tierra va a saber quién es el Señor. Las naciones, los presidentes se van a dar cuenta quién es el Señor, porque ahorita la gente no está entendiendo que Dios está haciendo un sumario de todas las cosas. Dios le va a pedir cuenta a la gente. Pongámonos en pie. Padre que estás en el